En este momento comenzamos el tema número 2 que trata de la Primera Guerra Mundial. Ya, Y profe. efectivamente hemos realizado esta actividad. Ahí está. Hemos realizado esta actividad, muy bien. A ver, Saúl, muy bien, ahí está. La Primera Guerra Mundial, ¿en qué fecha se dio? ¿Duró cuántos años? Ahí lo tenemos. Duró 4 4 años. años, de 1914 a 1918. Y miren, debajo en letras amarillas dice la guerra de las, o guerra de Trinchera. Profe, ya terminé. trincheras. Muy bien, David, muy bien. Ahí tienen, jóvenes, miren, esa zanja que ustedes ven en esa fotografía es lo que se llama una trinchera. Por primera vez en la historia, en las técnicas de guerra, fue la primera vez que los militares utilizaron trincheras eh, para utilizaron trincheras para sembrarse de alguna manera en el terreno y no permitir que los demás avancen. Muchas gracias, Saúl, por compartir. Esa Yes. fue, y esta técnica de usar las trincheras realmente fue terrible, porque en esas zanjas se llenaban de agua, de lluvia. Ahí parecía, ¿saben cuánto tiempo pasaron los militares ahí? No un día, ¿Cuánto? jóvenes, ni una semana. Pasaron 4 años en esas zanjas llenas de lodo, y no solo de lodo, porque todos los cadáveres que diariamente morían miles, no eran capaces de sacarlos, no avanzaban a sacarlos, y los cadáveres se podrían en esas zanjas. Y ustedes saben que cuando hay putrefacción, se acercan unos animalitos muy detestables que son las ratas. Y sabe que a los cadáveres eran devorados por las propias ratas y los piojos. Muchos soldados murieron, estaban heridos y terminaron de morir devorados por ratas. Así de terrible era la guerra, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, ¿con qué otro nombre se conoció la Primera Guerra Mundial? Pues se la conoció dos nombres básicamente. La Gran Guerra o también la Guerra de Trincheras, como ustedes ya acaban de ver. Anoten esas preguntas que les va a servir, es importante, o si gustan se las comparto aquí en el chat más rápido y ustedes pueden ir respondiendo a medida que voy explicando el tema. Revisen el chat de Zoom, por favor, y inmediatamente les comparto estas preguntas, cópianlas en un documento de Word y a medida que voy explicando, usted vaya resolviendo esas preguntas. Ahí las tienen. Miren que con estas preguntas nosotros ya al mismo tiempo vamos desarrollando un cuestionario para que cuando llegue el momento podamos tomar una evaluación y ya tenemos con esas preguntas los temas principales. Bien, ¿cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? Ya se los dije, jóvenes, en el tema anterior. La principal causa fue sobre todo que entre los países europeos se tenían envidia, codicia. Uno quería ser más rico y más avaro que el otro. Entonces eso hizo y los precipitó a una guerra de características apocalípticas, una guerra mundial que, como les explicaba antes, le causó a Europa cerca de 18 millones de muertos. Bien, continuamos entonces. Vemos aquí a este personaje, jóvenes. Este personaje, o bueno, antes de eso, ¿cuál fue el hecho que hizo estallar? Bueno, el detonante, lo que hizo hacer boom a la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Francisco Fernando. Este hombre iba a ser el futuro heredero, el futuro emperador del Imperio Austrohúngaro. La palabra austrohúngaro viene de la palabra Austria y de la palabra Hungría. Hungría. Estos dos territorios se unieron y formaron el Imperio Austrohúngaro. Pues resulta que este joven que ven aquí, este hombre que ven aquí que se llama Gavrilo Princip, un día el futuro heredero del trono del Imperio Austrohúngaro fue a una ciudad de Bosnia y resulta que ahí este hombre le disparó y lo asesinó a este heredero del trono junto con su mujer. Automáticamente, por haber asesinado al heredero del trono, inmediatamente Alemania apoyó al imperio austrohúngaro para que ataque a Bosnia, para que ataque a los países serbios. Entonces, resulta que ahí comenzó resulta que este país que fue atacado estaba respaldado por Rusia, estaba respaldado por otros países y ahí es donde comenzaron todos los países de Europa a declararse la guerra los unos a los otros y este asesinato que ocurrió en una ciudad y murieron solamente 2 personas se transformó en una guerra mundial. ¿Cuántos muertos produjo esta guerra? Cerca de 18 millones. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Pues hay que decirlo, la Primera Guerra Mundial la ganó
lo que se llamó o se conoció como la Triple Entente. ¿Qué es la Triple Entente? La Triple Entente era la alianza que conformaron algunos países de Europa para hacerse más fuertes. La Triple Entente estaba conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Sin embargo, jóvenes, Rusia tuvo que retirarse de la guerra en 1917, porque en Rusia estalló lo que se llama la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa. Bien, entonces aquí tenemos, jóvenes, ¿cómo se llamó el tratado más importante que dio fin a la Primera Guerra Mundial? Se llamó el Tratado de Versalles. Escríbalo, anótelo, importante estos datos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Y en general las consecuencias de una guerra, ¿cuáles son? Pues las consecuencias de una guerra son pobreza, son muerte, miseria. Las consecuencias de una guerra es que se destruye el aparato productivo, se destruyen las industrias, las empresas y reina la pobreza. Y es así, jóvenes, como los países europeos, de ser grandes imperios, se convirtieron en un abrir y cerrar de ojos en países supremamente pobres que necesitaban de urgencia ayuda de una superpotencia que no sufrió ni un solo muerto en esa guerra. Adivine cuál superpotencia estamos hablando. ¿Cuál? Estados Unidos. Ahí es donde Estados Unidos les comienza a prestar dinero a los europeos porque quedaron destruidos con la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se transforma, ahora sí, en la primera potencia del mundo. Vamos a observar con atención este video, jóvenes, que nos va a aclarar mucho más estas ideas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por... Ahí está lo que les decía, jóvenes. Esta es la Triple Entente, una aliación de estos tres países, Inglaterra, Francia y Rusia. Francia y el Reino Unido. Reino Unido o Inglaterra viene a ser lo mismo en este caso. En otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios, tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra. Gavrilo Princip pertenecía al grupo La Mano Negra. En respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro.
y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Esta es la famosa Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, en 1917. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy. Muy bien, jóvenes, es terrible el flagelo de la guerra, de las tragedias más grandes que puede percibir la humanidad, pero lamentablemente la codicia de los seres humanos ha llevado en muchas ocasiones al asesinato de millones de personas. Hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial había sido la guerra que más muertos había traído a la humanidad. Pero fíjense, jóvenes, que ni siquiera 20 años, apenas 19 años después de firmado el Tratado de Versalles, que era el tratado de paz que se puso fin a la Primera Guerra y todo eso, apenas 19 años después, en 1939, surgió ya la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Uno de los aspectos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, luego serían los campos de concentración nazi y serían sobre todo la invención de la bomba atómica. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial se calcula que llegaron a morir cerca de 40 millones de personas. Miren. Entonces les decía, jóvenes, al inicio, miren, que Rusia comenzó la Primera Guerra Mundial, pero tuvo que salirse de la Primera Guerra Mundial. Ojo, la Primera Guerra Mundial Rusia no pudo terminarla. ¿Sabe por qué? Porque dentro de su propio territorio, Rusia, que es inmenso, es el país más grande del mundo, en aquel entonces, pues lo era también, y resulta que se dio en 1917 lo que se llamó la Revolución Bolchevique. Y esta revolución bolchevique tuvo como causas pues la pobreza que había dentro de Rusia. Aparte de eso, la gente, el pueblo de Rusia, no estaba de acuerdo para nada con que Rusia participara de la Primera Guerra Mundial, pero como los gobernantes de aquel entonces, que Rusia era un imperio también, y el gobernante de Rusia de aquel entonces no se le llamaba rey. ¿Saben cómo se le llamaba al rey de Rusia en aquel entonces? Se le llamaba zar. Z-A-R. Grábense, jóvenes, esa palabrita. Zar. El zar de Rusia, Nicolás II, fue el que la llevó a Rusia a la guerra y el pueblo se enojó muchísimo a causa de eso y por eso habían muchas protestas sociales. Ahí tenemos la foto del zar Nicolás II, que más tarde con la Revolución Rusa fue asesinado él y toda su familia. Y finalmente así se desmoronó, se destruyó el imperio de Rusia y pasó luego a convertirse en la Unión Soviética, el primer Estado-república que seguía las ideas del marxismo y se convirtió en un Estado socialista, en un Estado marxista y socialista. Entonces aquí vemos, había en Rusia un régimen semifeudal, una aristocracia latifundista, es decir, era un país gigantesco, inmenso. Ese solo país parecía un continente por lo grande que era, y su economía básicamente, a pesar de ser tan grande, era solamente en la parte agrícola, nada más.
Luego, pues, sufrió una derrota en 1905 frente a los japoneses, y en la Primera Guerra Mundial le trajo penuria, mucha hambre, mucha pobreza, revueltas populares y un gran deseo de paz. Sin embargo, el zar Nicolás II seguía metido en la guerra. ¿Y sabe por qué? Porque era primo hermano de Guillermo II, el rey de Inglaterra. Entonces tenían que apoyarse ahí entre familia que eran, y entonces eso produjo grande pobreza, grande miseria en todo lo que es el país de Rusia. Ahí tenemos las causas que les explicaba, el malestar económico y social. Y bueno, finalmente se desarrolló la famosa revolución bolchevique. Se destruyó por completo el sistema monárquico, y en adelante el partido bolchevique de un famoso líder revolucionario que se llamó Lenin fue el que tomó la batuta de todo este gran país de Rusia. Aquí tenemos el pensamiento de Lenin, su ideología era el marxismo, la concepción era el movimiento revolucionario, y la idea de Estado es que el Estado debe ser controlado por un solo partido. ¿Cuál partido? En ese caso, pues era el Partido Comunista Socialista de Lenin, este gran y famoso hombre. Y para terminar, jóvenes, les muestro esta pirámide. Así es como entiende el socialismo, el marxismo-socialismo, entiende al mundo. Miren, ¿quiénes están arriba? Están Lo los más reyes rico. y los más ricos. Dicen, nosotros te mandamos. Miren, según ellos, aquí está en Los esta segunda riquísimos. escalera, están Los todas las más ricos. religiones, porque Los de para el clase media. porque el marxismo-comunismo, la religión simplemente, ellos decían, sirve para atontar al pueblo. Entonces dice aquí, nosotros te atontamos. Aquí está la clase militar. Dice, nosotros te disparamos. Porque para eso muchas veces existe en la policía lo militar. A veces, en vez de controlar a los bandidos, a los ladrones, lo que Los hacen es a amenazan. veces asesinar al pueblo que reclama sus derechos. Y eso no Los está bien amenazan. tampoco. Miren aquí quién está. Dicen, nosotros comemos por ustedes. Estas son la clase burguesa, la clase dueños de empresas, los grandes burgueses, los grandes adinerados. Y en la base, ¿quién está? Lamentablemente en la base, y aplastados por todos y trabajando para todos, muchas veces nos encontramos pues la clase obrera. Esta es la concepción del mundo según el marxismo, según el leninismo, según el socialismo. Bueno, entonces, jóvenes, después de la Revolución de Rusia de 1917, se constituyó lo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, que llegó a ser, pues, igualmente una gran potencia militar nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en 1989 se dividió, y actualmente de lo que era la Unión Soviética, hoy en día solamente queda lo que es el país de Rusia. Bien, jóvenes, así terminamos esta parte. Estos dos temas han sido muy importantes, como es los antecedentes históricos del imperialismo europeo y la Primera Guerra Mundial con la Revolución Bolchevique.